Hola, estimados alumnos, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda del Giorgio y junto al abogado Manuel Alejandro Ricardone y la abogada Janina Spitzer vamos a constituir esta cátedra de Derecho Laboral y los vamos a acompañar durante todo el año en el desenvolvimiento de nuestra materia. En el día de hoy vamos a iniciar con el módulo 1, cuyo eje temático es el de conceptos generales. Muy bien, para empezar a desarrollar este primer módulo 1 de nuestra materia de Derecho Laboral, vamos a iniciar con una parte de la regulación de la LCT, para que se vayan adentrando en los términos que vamos a utilizar durante este año. LCT es la abreviatura de la Ley del Contrato de Trabajo, que es la ley que por excelencia rige todo en materia de trabajo en relación de dependencia en el territorio de nuestro país. Para empezar con una introducción respecto a esta disciplina, podemos hablar de cuál es el concepto de trabajo dentro de la LCT. Entonces, la LCT regula al trabajo como toda actividad lícita que es prestada por una persona física a favor de otra y bajo la dirección de ésta a cambio de una remuneración. Es decir, que aquí ya podemos empezar a configurar lo que es el trabajo en relación de dependencia, es decir, una persona física, que es el trabajador, presta su actividad a favor de otra, que es el empleador, a cambio de una remuneración. Si ustedes analizan el programa van a ver que luego aparecen los conceptos de trabajo autónomo y otros tipos de trabajo como el trabajo benévolo o el trabajo familiar. Pero es a los fines de que el alumno comprenda que la Ley de Contrato de Trabajo regula el trabajo en relación de dependencia específicamente y no todos los tipos de trabajos que existen. Por ejemplo, el trabajo autónomo es un trabajo de carácter independiente, es decir, que el trabajador asume todos los riesgos y dirige su propia actividad. El trabajo benévolo podríamos decir que es el trabajo donde no hay una remuneración, no hay una retribución económica, sino que presenta un carácter de gratuidad. Y el familiar, por ejemplo, el que se da entre los hijos con los padres que todavía ejercen la patria potestad. Si nos adentramos un poco más en lo que son los antecedentes de esta normativa que nos regula en la actualidad, vamos a empezar a hablar del constitucionalismo social, que si prestan atención van a ver que figura como uno de los puntos dentro de este primer módulo. El constitucionalismo social tiene sus primeros antecedentes en nuestro país en la Constitución de 1949, donde se incorporan por primera vez los conceptos de la protección al trabajo, de la protección del trabajador y su familia, de las condiciones de dignidad en las cuales se va a desenvolver la actividad del trabajador y en general una cierta cantidad de normas protectorias tanto del trabajador y su familia como también de las condiciones en las que se plantea esa actividad que presta el trabajador en relación de dependencia. Si bien es cierto que estas son las primeras normas que funcionan como antecedente en nuestro derecho, tanto argentino como en toda Latinoamérica, si miramos un poco más hacia atrás y vamos a encontrar la ley de Indias, el derecho de Indias, porque de allí se tomaron las primeras normas que fueron de carácter protectorio y humanitario, que estaban orientadas a proteger a los indígenas americanos, pero que en realidad a conciencia debemos decir que se fue desvirtuando esa aplicación de las normas y se utilizaron ya no tanto con un sentido humanitario y protectorio como tenían en los inicios, sino que fueron más para convertirlos y dominarlos. Si seguimos analizando la evolución normativa y en específico en nuestro país de la regulación de este derecho laboral, vamos a encontrar el artículo 14 bis en la Constitución Nacional, que ya van a ver que tiene mucha relevancia y que estudiamos su texto profundamente porque son las bases más importantes que regulan el derecho laboral. Si bien en 1955, con el golpe de Estado que se produce, se deja sin efecto esta Constitución de 1949 y se retrotrae a la Constitución de 1853,
Los conceptos de protección del trabajo estaban tan instalados y los conceptos de protección del trabajador estaban tan instaurados socialmente y en los debates parlamentarios que con la primera reforma de 1957 se incorpora a la Constitución Nacional el artículo 14 bis. Bueno, cuando hablamos del constitucionalismo social, podemos decir que hasta fines del siglo XIX y principios del siglo XX, a los partidos tradicionales de la burguesía de corte liberal y capitalista se le sumaron los primeros representantes de las clases medias y trabajadoras. Entonces aquí donde se empiezan a plantear las ideas de protección al trabajador y las condiciones en las que presta esa actividad laboral. En nuestro país, el antecedente más importante que tenemos de constitucionalismo social, es decir, de las normas de contenido social establecidas en la Constitución, se da en 1949, pues nuestra Constitución de 1949 consagra en su texto el derecho al trabajo, la retribución justa, la capacitación del trabajador, el progreso económico, la protección familiar del trabajador, el derecho a la agremiación, etc. Si bien en el año 1955 se produce el golpe de Estado y se deja de aplicar esta Constitución del 1949, se vuelve a aplicar la de 1853, estaba tan instalada la protección al trabajo y tan instauradas estas ideas protectorias del trabajador y su familia que con la primera reforma posterior en 1957 se incorpora el texto del artículo 14 bis. Este texto otorgó rango constitucional a los derechos del trabajador, a los derechos sindicales y a los derechos emergentes de la seguridad social. Si ustedes analizan nuestra unidad, van a ver que aparece el concepto de trabajo decente. El trabajo decente es un concepto otorgado por la Organización Internacional de Trabajo, a la cual vamos a mencionar como la OIT, que justamente establece estándares mundiales, estándares internacionales de dignidad en la prestación de la actividad del trabajador. Trata de fiscalizar y establecer pautas que los empleadores respeten para que el trabajador no solo tenga trabajo, sino que lo tenga en condiciones dignas, protectorias de él y su familia, en condiciones de libertad, igualitarias y humanamente dignas, ¿sí? Continuando con el análisis de este primer módulo, nos vamos a encontrar con el concepto del derecho del trabajo, que es el que nos ocupa. En sentido amplio, podemos decir que el derecho en general es un conjunto de normas coercitivas que regulan las relaciones del hombre en sociedad, que regula las relaciones y las actividades de los hombres que se desenvuelven dentro de una comunidad. Y en específico, en este derecho laboral, el derecho laboral va a regular justamente las relaciones entre los trabajadores y los empleadores, tanto las pacíficas como las conflictivas, que surgen del hecho social del trabajo en relación de dependencia. Ustedes van a analizar a lo largo de nuestra materia que este derecho laboral que nos regula tiene una finalidad protectoria de la figura del trabajador y genera desigualdades jurídicas entre el trabajador y el empleador para equiparar una balanza que inicialmente se encuentra desequilibrada en detrimento del trabajador, debido a que el empleador siempre está en mejores condiciones económicas y jurídicas. Entonces nos vamos a encontrar con normas que protegen y benefician la posición del trabajador legalmente hablando. Respecto de los principios del derecho del trabajo, vamos a ver que en general los principios son pautas que emanan de la conciencia social respecto de una estructura jurídica, es decir, son las pautas de toda la comunidad respecto de lo que se organiza jurídicamente en el Estado.
Estos principios no solamente sirven de fundamento para las leyes, para las normas que nos regulan, sino que también sirven para la interpretación de la norma, tanto para el juez al momento de aplicarla y también para cualquier intérprete de ella. En nuestra materia en particular van a ver una enumeración de principios rectores, como lo son el principio protectorio, el principio de la razonabilidad, el principio de la buena fe, etcétera, que vamos a desenvolverlos más adelante y que son rectores de toda la normativa que regula el derecho laboral. Con respecto a las fuentes, van a ver que tenemos fuentes que inspiran la normativa, tanto las materiales como las formales. Podemos decir que las materiales son los hechos que surgen socialmente y que van a dar hincapié a que después el derecho regule en particular los hechos sociales. Podemos decir entonces que las fuentes materiales son los hechos y las fuentes formales es la norma en la que se convierte ese hecho generador. Más adelante van a encontrar el derecho individual y el derecho colectivo. Siempre hablamos de lo mismo, del derecho laboral en general, pero podemos decir que el derecho individual se ocupa de las relaciones de los sujetos individuales, es decir, el trabajador por un lado, el empleador o empleadores por otro, y el derecho colectivo se ocupa de las relaciones de los sujetos colectivos dentro de este mismo marco, como ser tanto las agrupaciones de los trabajadores, por ejemplo los sindicatos, y las agrupaciones de los empleadores, por ejemplo las cámaras empresariales. Así damos por finalizada esta primera unidad. Espero que mi explicación haya sido clara y cuentan con nosotros para evacuar las dudas en nuestra plataforma y en nuestra comunicación cotidiana. Que tengan buenas tardes. Gracias.